Ya. Bien. Resuelve situaciones problemáticas mediante la determinación e interpretación de indicadores de dispersión y el análisis de la correlación y regresión lineal con miras a optimizar los procesos de toma de decisiones vinculadas al ámbito de los negocios en el Microsoft Excel y en el PSPP. Vamos a trabajar con el Excel y con el PSPP. El tema de hoy es correlación y regresión lineal. Bueno, al finalizar la clase se deberá resolver situaciones problemáticas mediante la interpretación del coeficiente de correlación, determinación y regresión lineal con miras a optimizar los procesos de toma de decisiones vinculadas al ámbito empresarial con el apoyo de las herramientas de Excel y PSPP. Los contenidos temáticos de esta sesión es coeficiente de correlación, coeficiente de determinación y la recta de regresión lineal y pronóstico. Vamos a dialogar un poquito. ¿Qué será una correlación? A ver, chicos, ideas de una correlación. ¿Qué entendemos por una correlación? A ver, ideas. A ver, Rivas, por favor, dinos. Buenos días. Hola. Es la asociación de dos o más variables. Muy Puede bien. decir que una variable no da información acerca de la otra. Perfecto, así es. Cuando nosotros hablamos de la correlación, estamos pensando ya en dos partes, ¿no? La relación o qué información, como dice su compañero, nos da una variable con respecto a la otra. Ahí, si se dan cuenta, hemos hablado de variables. Entonces tiene que ver, si decimos una información de una variable con respecto a otra, estamos hablando de la dependencia o la independencia que existen entre las variables. Entonces podríamos decir que una correlación estadística constituye una técnica estadística que nos indica si dos variables están relacionadas o no están relacionadas. Por ejemplo, el ingreso familiar y el gasto familiar son dos variables. Es fácil ver que ambos suben o bajan juntas en la misma dirección. Esto se le denomina correlación positiva. ¿A qué se refiere cuando digo ambas suben o bajan? Significa que, por ejemplo, si yo tengo mayor ingreso familiar, definitivamente mi gasto va a ser mayor. Si tengo menos ingreso familiar, mi gasto va a ser menor. Si se dan cuenta, hay una relación entre ellas. Si una sube, la otra también sube. Y si una baja, la otra también baja. Eso quiere decir que existe una correlación positiva. Otro ejemplo. Aquí tenemos en el caso del precio y la demanda. El cambio se produce en una dirección opuesta. ¿Cómo así? De modo que el aumento de uno está acompañado del descenso del otro. Por ejemplo, si es que el precio de un producto sube, ¿qué pasa con la demanda? ¿Sube o baja? ¿Qué dicen? ¿Sube o baja la demanda cuando el precio sube? Chicos, no los ¿Cómo veo. dijo? ¿Perdón? ¿Cómo dijo? A ver, vuelvo a explicar. Cuando el precio de un producto sube, ¿qué pasa con la demanda? ¿Sube o Baja. baja? Baja. Baja, ¿verdad? Porque el precio está caro. El producto puede ser que aumente su precio, la gente no va a comprar porque es muy caro. Entonces la demanda baja. Sube el precio, baja la demanda. En este caso, la relación o la correlación que existe entre el precio y la demanda es una correlación negativa, porque mientras una sube, la otra baja. Si el precio baja, la demanda aumenta, todos quieren comprar,
¿no? Entonces, si se dan cuenta, aquí en estos dos ejemplos, en el primer ejemplo, ingreso familiar y gasto familiar, la correlación es positiva, porque a mayor ingreso familiar, mayor es el gasto. A menor ingreso familiar, menor es el gasto. Suben o bajan al mismo tiempo las dos variables. En el caso del precio y la demanda, es una correlación negativa. ¿Por qué? Porque a mayor precio, disminuye la demanda. A menor precio, aumenta la demanda. Entonces existe una correlación negativa. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bueno, continuamos. Eso es con respecto a la correlación. Vamos a ver un análisis. Observamos aquí. Tenemos este cuadro. En este cuadro aparece aquí dos variables específicamente, ¿no? La variable millones, venta en millones y los gastos en publicidad. Dice, ¿existe relación entre las variables ventas y gastos de publicidad? ¿Qué dicen ustedes? ¿Existe una relación entre estas dos variables? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? A ver, explícame por qué tú ves una relación. A ver, explícame. Porque, por ejemplo, los gastos en publicidad, la gente invierte en publicidad para poder aumentar sus ventas, para que la publicidad, es decir, el marketing puede ser de manera digital, ahorita no por la pandemia, de manera digital o si no en pancartas, y hacen que sus productos lleguen más a los clientes, entonces eso aumenta las ventas. Por eso yo sí le considero una relación entre los gastos en publicidad y las ventas que han tenido. Muy bien, exactamente. Existe una correlación o una relación entre estas dos variables. Si hay más gastos de publicidad, puede ser que las ventas aumenten, ¿no? Entonces sí, se puede decir que existe una relación entre las ventas y los gastos de publicidad. Entonces, esto también me permite identificar la variable dependiente y la variable independiente. De estas dos variables, que es las ventas y los gastos en publicidad, ¿cuál puede ser la variable dependiente y cuál la variable independiente? ¿Quién depende de quién? A ver, ¿quién depende de quién? Chicos. Las ventas dependen de la publicidad. Exactamente. Por lo tanto, las ventas es una variable dependiente. ¿Por qué? Porque depende de los gastos de publicidad. Puede ser que yo haga más publicidad y mis ventas van a aumentar. Hago menos publicidad y mis ventas disminuyen. Por lo tanto, la variable dependiente son las ventas y la variable independiente son los gastos de publicidad. Entonces, eso tenemos que identificar en las variables quién depende de quién. Si nosotros observamos este gráfico aquí en el lado derecho, ¿qué nos permite a nosotros? Porque en la anterior diapositiva decía para la toma de decisiones, para la toma de decisiones. ¿Qué me permite decidir aquí? Cuando yo identifico las variables, si una es dependiente y la otra independiente, para hacer mi análisis me va a permitir hacer un pronóstico a futuro. ¿Qué pasa si yo hago mayor gasto de publicidad? Es muy probable que mis ventas vayan aumentando. Entonces, este tipo de análisis nos va a permitir identificar qué va a pasar a futuro, hacer un pronóstico hacia el futuro. Entonces, por ejemplo, en el 2010, en el 2011, 2012, 2013, 2014, tenemos estos datos. Esto me va a permitir a mí identificar qué va a pasar en el 2022, en el 2023,
con este análisis que ya tengo en este cuadro. Entonces, con el análisis correlacional me va a permitir a mí identificar qué va a pasar en el futuro. Para eso sirve la correlación que existen entre las variables. Vamos a la correlación simple. ¿Qué es la correlación simple? El método estadístico que estudia y define el grado de afinidad o relación entre las variables se denomina correlación simple, la cual también expresa el grado de bondad de los ajustes de la línea de regresión. Decimos que dos variables, X y Y, las dos variables, están correlacionadas cuando existe una variable independiente y existe una variable dependiente. Y entre las dos existe una relación, pero tiene que ser una relación cuantitativa entre ellas, como por ejemplo los gastos de publicidad y las ventas. Ahí existen dos variables, una independiente y una dependiente, y la relación que existe entre esas dos es una relación cuantitativa. Continuamos. Ejemplo, la altura y peso de los niños. Aquí tenemos dos variables, la altura y peso de los niños. Tenemos otra aquí, la velocidad máxima que alcanza un coche y la potencia de su motor. Son dos variables también que se están relacionando de manera cuantitativa. En el primer ejemplo, la altura y peso. ¿Quién depende de quién? ¿Quién es la variable dependiente y quién es la variable independiente? A ver, ¿qué dice? El peso depende de la altura. Exactamente, el peso depende de la altura. Si yo tengo una altura de 1.5 o de 150 centímetros, mi peso va a ser más o menos un promedio de 50 kilos, ¿no? Entonces, mi peso depende de la altura. Si tenemos una persona que mide 1.70, su peso va a ser un promedio de 65 o 70 kilos máximo. Entonces, su peso depende de la altura. Entonces, existe una relación cuantitativa entre esas dos variables. Y vemos y podemos identificar cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. Sea un conjunto de pares de valores de la variable X y Y. Si lo representamos en un diagrama de dispersión, obtendremos una nube de puntos que nos dará una idea gráfica de la posible correlación que existe entre ambas variables. Observamos aquí. En este gráfico, en este primer gráfico, tenemos aquí la variable X y la variable Y. Pero si yo observo que en el gráfico que yo voy a desarrollar salen muy dispersos estos puntos, significa que entre estas dos variables no hay correlación. Si yo tengo, por ejemplo, aquí este otro gráfico y observo que los puntos están medios alineados, significa que sí hay una correlación. ¿Qué correlación? Correlación positiva. En el otro ejemplo, aquí observamos que también hay una correlación, pero si observan está para el otro lado. Significa que hay una correlación negativa. Entonces, cuando observamos en los puntos, cuando hagamos nuestro gráfico de dispersión entre las dos variables que vamos a trabajar y observamos que los puntos están de esta manera, significa que no hay una correlación. Pero si observamos que los puntos se alinean, puede ser positivo o puede ser negativo. Si se alinean hacia la derecha, hacia arriba, significa que hay una correlación positiva. Si se alinean hacia el lado izquierdo, o sea, hacia allá, significa que hay una correlación negativa. ¿Ya? Entonces, observemos bien los gráficos para poder identificar claramente cuando hagamos nuestros puntos, ¿no? Nuestra nube de puntos. Índice de correlación. El índice de correlación va a variar entre -1 y 1 positivo. Vuelvo a explicar, aquí tenemos correlación positiva y correlación negativa.
Cuando está en el negativo, significa, por ejemplo, si el índice de correlación, que su notación es la R, si sale desde -2 hasta 0, significa que existe correlación no significativa, pero negativa, porque estamos en el lado negativo. Si sale de 0 hasta 0,2, existe correlación significativa positiva. Entonces, aquí tenemos para este lado la correlación positiva y para este lado izquierdo la correlación negativa, dependiendo de lo que salga cuando nosotros hallamos el coeficiente de correlación. Entonces aquí tenemos que más o menos tener idea de qué valor sale para poder identificar en cuál categoría. Por ejemplo, si mi coeficiente de correlación sale 0,5 positivo, va a estar aquí. Significa que existe una significativa correlación. Pero si mi coeficiente de correlación sale -0,5, también existe una correlación significativa, pero negativa. Entonces, para el lado izquierdo está lo negativo y para el lado derecho está lo positivo. ¿Cuál es la fórmula para hallar el coeficiente de correlación? Aquí tenemos la fórmula para hallar el coeficiente de correlación. Son solamente sumatorias. Si observan aquí, aquí están las dos variables X y Y. En todos los datos nos pide la variable X y Y trabajar con N, que es el tamaño de la muestra. Esa es la fórmula para hallar el coeficiente de correlación. N es el número de datos de la muestra, X es la variable independiente, Y es la variable dependiente y R es el coeficiente de correlación. Coeficiente de determinación. Proporciona la variación total en las variables dependientes, que se explica o contabiliza por la variación en la variable independiente. ¿Qué quiere decir? No nos hagamos mucho problema y determinemos claramente que el coeficiente de determinación, observen acá, R es el coeficiente de correlación. Si yo quiero hallar el coeficiente de determinación, ¿qué es lo que voy a hacer? Solamente elevarlo al cuadrado, porque su notación, observen acá, es R al cuadrado. Entonces, para hallar el coeficiente de determinación, tengo que primero encontrar el coeficiente de correlación, porque el coeficiente de determinación es elevarlo al cuadrado y multiplicarlo por 100. Su valor oscila siempre entre 0 y 1. Entre 0 y 1. El coeficiente se expresa normalmente en porcentaje. Si, por ejemplo, me sale 0,6, significa que es el 60%. Si me sale 0,64, significa que es el 64%. Entonces, siempre va a estar entre 0 y 1, pero si lo multiplicamos por 100, nos va a dar un porcentaje, ¿no? Más cercano al 100% nos indica que la distribución es una recta más clara, una recta más pronunciada. Y si es que se acerca al 0%, nos indica poca fiabilidad de la recta. Y la regresión lineal. La regresión lineal es encontrar la recta. ¿A qué se refiere? Nosotros, cuando tenemos ya una recta, una gráfica de esta manera, nos va a permitir encontrar o pronosticar qué es lo que puede pasar en los años posteriores. Entonces, necesariamente para hacer un pronóstico o para hacer una toma de decisión, tenemos que encontrar nuestra gráfica para luego, con esta gráfica, proyectarnos al futuro. En esta gráfica tenemos Y, que es la variable dependiente, tenemos X, que es la variable independiente, tenemos N, que es la muestra de individuos, B, que es la pendiente, y A, que es el punto que corta la recta con el eje vertical, este punto de acá.
Entonces, si ustedes el ciclo anterior que han llevado matemática para los negocios, seguramente que sí lo han llevado, han trabajado lo que son funciones. Si recuerdan, esto es una función lineal y la función lineal nos permite nosotros proyectarnos al futuro. La ecuación, ahí está la ecuación de la regresión. Y es el valor estimado de la variable o pronóstico o la proyección. A es la intersección con el eje Y. B es la pendiente de la recta. X es cualquier valor de la variable. La fórmula para encontrar A y para encontrar B son las que están aquí. A y B. Pendiente, la B es la pendiente y para encontrar la pendiente tenemos que aplicar mínimos cuadrados. Si B es mayor que 0 o R es mayor que 0, significa que la relación es lineal positiva. ¿Qué quiere decir? Que si aumenta X, aumenta Y. Si aumenta Y, aumenta X. Si B y R es menor que 0, significa que es una relación lineal negativa o inversa. ¿Qué quiere decir? Que si aumenta Y, disminuye X, o si aumenta X, disminuye Y. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos esta tablita donde nos indica, los siguientes datos representan los años de experiencia y el ingreso anual para un conjunto de profesionales. Observamos nuestra tabla, en la primera fila tenemos los años y en la segunda tenemos los ingresos. Primer paso, utilizar el método de los mínimos cuadrados. ¿Qué quiere decir? Que debemos nosotros encontrar todos los datos para hallar el coeficiente de correlación. Vamos a hacerlo. Voy a explicar aquí primero y luego vamos a pasar a Excel, ¿ya? Como nosotros tenemos unas fórmulas, en esa fórmula nos pide x al cuadrado, nos pide y al cuadrado, nos pide el producto de x por y, la sumatoria. Entonces tenemos que hallar una tabla identificando cada uno de estos datos con sus respectivos valores. Segundo paso, aquí está la tabla con los resultados y debemos encontrar el coeficiente de correlación. Como ya hemos encontrado en nuestra tabla, solamente nos permite ahora reemplazar para encontrar el coeficiente de correlación. Se reemplazan los valores, n es 10, son 10 datos, la sumatoria de x, aquí está la sumatoria de x, la sumatoria de y, la sumatoria del producto de x por y la sumatoria de x al cuadrado, así como la sumatoria de y al cuadrado. Ahí están todos los datos y solamente nos queda reemplazar en la fórmula. Se reemplaza en la fórmula y R viene a ser 0.8587. Ese es el valor de R. Si yo necesito hallar el coeficiente de determinación, entonces lo elevo al cuadrado. Lo elevo al cuadrado y lo multiplico por 100. Y me sale que R al cuadrado, el coeficiente de determinación, es este valor de acá. Significa que es un 73 o 74%. 73.75 se ha redondeado. Y luego voy a hallar la recta. Para hallar la recta, lo primero que hay que hacer es encontrar el valor de B. La fórmula para el valor de B es esta. Reemplazo los valores que ya encontré en mi tabla anterior para encontrar el valor de B. Y luego el valor de A. Reemplazo los valores para encontrar el valor de A. Y por último, vamos a hacerlo en el Excel. ¿Ya? Mire, vamos a trabajarlo en el Excel. Yo ya lo tengo aquí, lo he vaciado aquí los datos. Miren, no están observando. Un ratito. Aquí, miren, ya he vaciado los datos. Aquí tenemos años y los ingresos.
Entonces ya están aquí. Y acá en esta celda he puesto las fórmulas. Voy a encontrar primero el coeficiente de correlación. Voy acá, voy a poner la fórmula acá. Ahí está. ¿Y qué me pide a mí? Miren, observen, sumatoria de x por y, sumatoria de x, sumatoria de y, sumatoria de x al cuadrado, sumatoria de x al cuadrado, y cada uno de ellos. Entonces aquí en mi tablita yo lo he puesto en el lado vertical para poder encontrar los valores. Ahí están los valores, lo he puesto de forma vertical. Estos datos que estaban horizontal, lo he puesto de forma vertical. Entonces primero voy a hallar la sumatoria de x. Uso la fórmula sumatoria de x, ahí está. También la sumatoria de y. Luego voy a hallar la sumatoria, voy a ponerlo más abajo, la sumatoria de x al cuadrado. Primero saco x al cuadrado. ¿Cómo saco? Ahí está x, lo elevo al cuadrado. Ya tengo la primera fórmula, el resto solamente lo copio. Ahí está. Y hallo su sumatoria. Hallo su sumatoria. Suma. Ahí está, sumatoria. Listo. Ahora y al cuadrado. Miss, Igualito. ¿Sí? Dime. lo puso el cubo. Ah, perdón. Listo. Ok, muchas gracias. Oh, qué atento. Está muy bien. Excelente tu participación. Ya está. Al cuadrado. Listo. Ahora sí de igual manera, lo elevo al cuadrado. Ahí está el cuadrado y bajo. Y también la sumatoria me pide. También en la fórmula también me piden x por y. Entonces, igualmente, x por y. Ahí está. Bajo y también me piden la sumatoria. Listo. Ya está. Ahora, en R, aquí voy a poner R para indicar que acá voy a encontrar el coeficiente de correlación. Hago esta fórmula, toda esta fórmula. ¿Qué me dicen? N si yo veo, acá hay 2, 4, 6, 8, 10 datos. 10, este n multiplica a la sumatoria de x por y. Aquí está la sumatoria de x por y. Menos la sumatoria de x. Sumatoria de x. Aquí está la sumatoria de x. Por sumatoria de y. Ahí está la sumatoria de y. No le voy a poner paréntesis. Ahí está. Listo. Enter. ¿Pero qué me falta? Entre, ¿verdad? Entre. Entonces, todo esto tiene que estar dividido entre ¿qué? La raíz cuadrada. Raíz de qué, paréntesis, porque va a entrar esto, que n es 10, por sumatoria de x al cuadrado, ahí está la sumatoria de x al cuadrado, menos la sumatoria de x, aquí está la sumatoria de x, pero esa sumatoria de x lo tengo que elevar al cuadrado. Entonces tengo que poner acá un paréntesis para indicar que eso va al cuadrado. ¿Qué más sigue? Voy a cerrar esta raíz, porque esto es en este lado. Todo esto, observen la fórmula, multiplica a otra raíz. Multiplica a la raíz, paréntesis, de que n, que es 10, por sumatoria de y al cuadrado. Y al cuadrado es esto, menos la sumatoria de y, pero esta sumatoria de y lo voy a elevar al cuadrado. Paréntesis, porque esta raíz va a salir solita, y enter. Vamos a ponerle un sí. Ahí está. Esto es mi coeficiente de correlación. Aquí está mi coeficiente de correlación. Ahora voy a hallar el coeficiente de determinación. ¿Cuál es el coeficiente de determinación? ¿Cómo es la fórmula del coeficiente de determinación? A ver, es r al cuadrado. Entonces, es esto
Listo, ahí está mi coeficiente de correlación. Lo voy a poner solamente con 2 decimales. Ahí está. El de acá también con 2 decimales. Ahí está. Listo, ya tengo el coeficiente de correlación y el coeficiente de determinación. Esta fórmula no la necesito, la borro. Ahora, ¿qué más me pide? ¿Qué más debo de hacer? Voy a la diapositiva. ¿Qué más debo de hacer? Encontrar la recta. Necesito encontrar la recta. Para la recta, voy a ir acá a la fórmula, ¿dónde está? Para esta recta, necesito y igual a A más B por X, pero no conozco ni A ni B. Entonces, para encontrar el valor de A y el valor de B, uso estas dos fórmulas, A y B. Entonces, me voy al Excel. Yo he puesto acá en esta celda la fórmula de A, la voy a llevar a esta hoja, y también la fórmula de B. Aquí la voy a dejar. ¿Cuál de las dos debo hallar primero? ¿A o B? ¿Qué dice? ¿A o B? B. ¿Por qué? Porque en la A pide ayer, nos pide el valor de B. Exactamente. Entonces, porque en el A pide el valor de B. Correcto. Entonces voy a hallar primero B. Entonces voy aquí a B. ¿Y qué me dice la fórmula? N, entonces aquí pongo un igual, N es 10 por sumatoria de X por Y. Aquí está, X por Y, menos sumatoria de X. Ahí está la sumatoria de X por sumatoria de Y. Sumatoria de Y, ahí está. Listo. Se divide, así que lo voy a poner entre paréntesis. Entre 10, que es N, por sumatoria de X al cuadrado. Ahí está. Menos sumatoria de X, pero esto lo tengo que elevar al cuadrado. Eso lo pongo a este entre paréntesis. Terminamos con sus paréntesis completos y encontré el valor de B. Aquí está el valor de B. Voy a ponerle a 2 decimales. Ya está. Ahora voy a encontrar el valor de A. El valor de A me dice sumatoria de Y, aquí está sumatoria de Y, menos B por sumatoria de X. Ahí está. Entre, voy a ponerle paréntesis porque quiero que primero se haga lo que está en la parte del numerador, entre 10, porque N es 10. Y encontré el valor de A. Reduzco a 2 decimales y encontré el valor de A. ¿Qué más debo de hacer? Observo cómo debe ser mi fórmula. Miren, es Y, voy a llevarla este pedacito para allá. Aquí lo voy a poner. Es Y es igual a A más B por X. Entonces, mi ecuación lineal, mi ecuación va a ser Y igual a, que es 16.60 más 2.39x. Esa es mi fórmula. Así va a ser mi fórmula para que yo pueda hacer mis proyecciones, mis pronósticos a futuro. ¿Correcto? Voy a borrar esto y voy a hacer la gráfica para que ustedes puedan observar. Pero antes de la gráfica, este es un procedimiento a través de una fórmula, Pero el Excel es tan bondadoso que también nos da de una manera más rápida las funciones para encontrar. Entonces yo acá voy a hacerlo con el Excel para que ustedes vean que también se puede hacer con el Excel. ¿Qué es lo que necesito encontrar primero? El coeficiente de correlación. Entonces aquí hay una función que se llama coeficiente de correlación. Miren, igual coeficiente, ahí está. Y selecciono los valores de X y Y. Enter.
Ha indicado poco argumentos. A ver en qué me equivoco. Ah, ya, perdón. Aquí. Voy a borrar otra vez y pongo coma, y, enter. Observen, miren, lo mismo. Voy a reducirlo a 2 decimales, ahí está. Observen todo este proceso que yo he hecho con fórmula. El Excel me lo da de una manera más rápida con la función. Yo les explico para que ustedes corroboren su trabajo. Ahí está. También me permite encontrar el otro valor. Bueno, el R cuadrado es elevarlo a esto. El B. El B también me permite encontrar, para que observen el B. El B yo necesito hacer tremenda fórmula, ¿no? Pero B, ¿qué cosa es? Voy a mi diapositiva. B viene a ser la pendiente de la recta. Entonces, yo en el Excel le voy a pedir la pendiente de la recta. Igual, pendiente acá. Y selecciono el B primero, el Y primero, punto y coma, porque ahí te dicen, miren, conocido y luego X. Cierro paréntesis y observen, me salió B, igualito como el que yo lo había hecho aquí. Me sale lo mismo. En este caso yo he aplicado la fórmula y acá estoy aplicando la fórmula del Excel. ¿Correcto? ¿Qué más? ¿Qué más me permite el Excel? ¿Qué más me permite el Excel? Encontrar el valor de A. ¿Qué cosa es A? Vamos a ver, A es el punto en que la recta corta con el eje vertical, es decir, el punto de intersección. Entonces yo me voy acá a este espacio y voy a poner intersección. Intersección con el eje. Ahí está. Y me pide Y conocido y X conocido. Selecciono Y, punto y coma, y selecciono X. Y observen, lo voy a bajar a 2 decimales, me salió exactamente lo mismo. ¿Se dan cuenta? Y para terminar con el Excel, vamos a verificar si el coeficiente de determinación es correcto. Vamos acá. Coeficiente R al cuadrado, aquí está, ¿de quién? De Y conocido, vamos a Y primero, ahí te indica qué es lo que tienes que seleccionar, punto y coma, X. Observe, me sale exactamente lo mismo. Miren, estos valores son los mismos que estos valores de acá. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Cuál es más fácil? No, Miss, todo claro. El Excel. El Excel, ¿no es cierto? El Excel. Mire, el Excel nos va a servir a nosotros para poder corroborar lo que hemos hecho. Ustedes me dirán, profesora, pero si tenemos el Excel, que es un programa, pues, que nos va a ayudar bastante, ¿por qué no usamos el Excel? Sí, lo vamos a usar el Excel, pero yo quiero que ustedes también sepan cómo salen esas fórmulas. Así que el Excel nos va a ayudar a nosotros a corroborar que está bien nuestro trabajo, ¿ya? Ahora, vamos a ver la gráfica ahora. Vamos a la gráfica. Para graficar, porque necesitamos sacar la gráfica para hacer la proyección. Para graficar, ¿qué necesito? Vamos al PowerPoint para que ustedes sepan que ahí también está y se puedan guiar. Miren, aquí está. Vamos a insertar, insertar gráficos, pero gráficos de dispersión. Ah, me olvidaba. Tenemos que seleccionar X y Y. Vamos a insertar gráficos de dispersión. Ahí está mi gráfico de dispersión. Más o menos ustedes que lo están observando a este gráfico, ¿hacia dónde tiende?
hacia el lado derecho va a ser positivo o va a ser negativo. Positivo. Positivo, ¿no es cierto? Vamos a corroborar. Miren, aquí en este signo de más, vamos a ponerle acá línea de tendencia. Línea de tendencia. Entonces me va a permitir a mí encontrar esta tendencia. Encontrar la tendencia. ¿Qué más podemos hacer acá? Vamos a ver. Espérense. Vamos al PPT. Ya está la línea de dispersión. Vamos acá. Nos va a permitir en más opciones, dice acá. No me acordaba muy bien. En más opciones. ¿Dónde están más opciones? Más opciones. Aquí. Miren, en más opciones. Presentar la ecuación, que es lo que nosotros queremos. Presentar la ecuación. Y me presenta la ecuación. Ahí está la ecuación. También vamos a presentar, ¿qué más? Nada más eso. Línea, listo, la ecuación. Observamos que ya tenemos la ecuación que nosotros habíamos sacado. Miren, es la misma. ¿Se dan cuenta? Observen. Y es igual a 16.60 le he puesto, porque hemos redondeado a 2 decimales. Más 2.39x, porque hemos redondeado a 2 decimales. Aquí está con 3 decimales. Si nosotros lo dejamos con 3, va a salir exactamente igual. Entonces aquí me va a permitir encontrar la ecuación. ¿Y para qué sirve esta ecuación? Esta ecuación sirve para proyectarme. Por ejemplo, aquí me dicen el año de trabajo de las personas y sus respectivos ingresos. Cuando una persona tiene 5 años, su ingreso es de 40, ¿no? 40.000, no sé, en miles creo que está. Si tiene 25 años, es este valor de ingreso. Si tiene 30 años, ¿cuál será su ingreso? Entonces, para eso me permite a mí hacer mi ecuación, proyectarme. Entonces, aquí en la ecuación yo puedo reemplazar. Si X es igual a 20, si X es igual a 20, ¿cuánto es Y? A ver, ¿cuánto será Y? ¿Cuánto será Y? Reemplazamos en el X. 2.386 por 20 más 16.596. Entonces, si es que la persona tiene 20 años, su ingreso va a ser 64. Para eso me permite hacer mis proyecciones. Si la persona tiene 30 años, ¿cuánto será su ingreso? Entonces, esta fórmula, esta ecuación, me permite a mí hacer mis proyecciones a futuro. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Ninguna? Vamos al PowerPoint, entonces. Bien, entonces esta parte, miren la gráfica cómo ha salido. Ahí está la gráfica. Y bueno, la proyección ya les expliqué. Ahora, ¿cómo lo hacemos en el PPT o en el PSPP, perdón? En el PSPP también nos permite verificar y corroborar. Yo ya tengo el PSPP aquí ingresado. Aquí está el PSPP. Ya ingresé 10 casos, la variable años y la variable ingresos. Entonces, ahora vamos a ver las medidas de correlación. Entonces, voy acá a donde dice analizar y me voy a correlación bivariada. ¿Qué es lo que yo voy a necesitar? Voy a necesitar ingresos, tiene que estar aquí en este lado, y también los años, porque son las dos variables que van a manipularse para encontrar los valores. Y OK. Ahí está. Mire, ahí está mi correlación, 0.86. Verifiquemos, 0.86. Ahí está mi coeficiente de correlación. Entonces, es correcto.
¿Qué más me permite hacer el PSPP? Voy a cerrar esto. Voy acá otra vez. Vamos ahora a la regresión. Analizar regresión lineal. En esta regresión lineal tengo que ingresar la variable dependiente y la variable independiente. ¿Cuál es la variable dependiente? ¿Años o ingresos? A ver. ¿Quién depende de quién? Los ingresos dependen de los años. Perfecto. Ingreso dependiente y los años independiente. Una vez que ya nosotros hemos identificado claramente, vamos a OK. Y observa, aquí está, miren, 16.60 y 2.39. Ahí nos indica claramente lo que nosotros ya hemos sacado. ¿Ve? 16.60 más 2.39x. Y se formaría la ecuación. Entonces la ecuación está bien clara. 16.60 más 2.39x. Y corroboramos que nosotros, nuestra ecuación que hemos hallado también con el Excel, está correcto. Me podrán decir, profesora, pero ¿por qué aquí está 16.60 más 2.39 y aquí está al revés? 2.39x más 16.60. Es lo mismo, recuerden que en la suma el orden no va a afectar. Puedes colocar esta primera parte aquí adelante o en la segunda parte, vendría a ser lo mismo. Lo pueden presentar de esta manera o de esta manera. Es exactamente lo mismo. ¿Correcto, chicos? Entonces ya hemos encontrado aquí la ecuación para poder hacer las proyecciones. Vuelvo a repetir. Para yo poder hacer las proyecciones necesito esta función de acá. Necesito esta relación que existe entre esta variable independiente y la variable dependiente para hacer mis proyecciones a futuro. Hasta aquí hay, por ejemplo, si una persona tiene 27 años de trabajo. Si yo quiero saber qué pasa o cuánto va a ganar una persona que tiene 35 años de trabajo, ¿dónde reemplazaría? ¿En el X o en el Y? ¿El X? En el X, porque la variable independiente son los años. Entonces yo quiero saber cuánto va a ganar, cuánto es el ingreso, porque Y es el ingreso, de una persona que tiene 35 años de trabajo. Entonces yo reemplazo en el X y me va a dar la respuesta. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? Bien, la interpretación también, me olvidaba de explicar. La interpretación dice, el coeficiente de correlación es 0.86, vamos a ponerle 2 decimales, lo que indica que existe un alto grado de correlación entre los años de experiencia y el ingreso anual. ¿Por qué decimos que hay un alto grado de correlación? Porque recordemos que tenemos una tablita y la tablita me indica a mí ¿a qué se refiere? Vamos, ¿dónde está la tablita? Por acá estaba la tablita. 0.86 salió. Ahí está, 0.86. Aquí existe un alto grado de correlación positiva, porque salió 0.86 positivo. O sea, está aquí, entre 0.7 y 1. Entonces existe un alto grado de correlación positiva entre la variable de años y la variable de ingresos. Esa sería nuestra interpretación. Vamos, continuamos entonces nuestra interpretación. También podemos decir que el coeficiente de determinación es igual a 0.7375, lo que significa que es el 73.70, a nosotros le hemos redondeado 74%, ¿no? Entonces, que el 74% de los datos pueden ser explicados por la recta de regresión lineal y en la diferencia no pueden ser explicados. O sea, existe un alto grado de correlación
y de explicación de un 73.75%. Pero hay una pequeña diferencia, porque tendría que ser el 100% para decir que está totalmente explicado. Hay una pequeña diferencia de un 26.25% que no puede ser explicado por la regresión lineal. ¿Correcto? Entonces, en resumen, esta línea de tendencia nos permite pronosticar un futuro valor solo con el 73.75% de seguridad. No podemos decir el 100% porque no hemos llegado al 100%. Entonces, la respuesta que nosotros encontremos solamente es un 73 o 74% de seguridad. Recuerden que en estadística son proyecciones, no podemos decir al 100%. Entonces, para 20 años de experiencia laboral, se espera un ingreso se reemplaza en los 20 acá la variable X y me da la respuesta de 64,000. Pero con una fiabilidad del 74%. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? A ver, ninguna. No. ¿Todo está claro? A ver, ¿qué me dice Arocena? Arocena, María Isabel, Arocena. No está presente. Lobos, Flor de María. Lobos. Herrera Alvarado. Herrera. Profesora, A ver, profesora. ¿alguna pregunta? No, profesora, muy buena. Bien, como no hay ninguna pregunta y seguramente todo se entendió, por favor, ahora ustedes van a encontrar el coeficiente de correlación, el coeficiente de determinación y la regresión lineal de esta tabla. ¿Ya? A ver, solitos porque... A ver, pueden usar la fórmula o pueden usar el Excel. ¿Ya? Como ustedes quieran. En este momento pueden usar el Excel que es más rápido. Pasen su tabla al Excel y encuentren los valores que nos están pidiendo. Dice, los siguientes datos referentes a horas trabajadas en un taller y unidades producidas. O sea, las variables son las horas trabajadas en un taller y las unidades producidas. Por ejemplo, con 60 horas trabajadas han producido 250 productos, ¿no? Entonces ahora ustedes encuentren el coeficiente de correlación, de determinación y la regresión lineal. ¿Correcto? A ver, tenemos todavía tiempo, así que 10 minutitos individualmente cada uno. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, Miss. Listo, entonces 10 minutos con nota, ¿ya? Porque necesito que lo trabajen, chicos, necesito que lo trabajen. ¿Sí están viendo la diapositiva? Sí, ¿no? Ya.
Si tienen alguna duda, por favor, me la hacen saber. Nos quedan 5 minutitos para revisar.
A ver, chicos, ¿terminaron? ¿Cómo quedó el ejercicio? ¿Cuánto salió el coeficiente? Miss, ¿Sí? ¿Te escucho? Miss, disculpe una consulta. Para hallar A en Excel, ¿cuál era la fórmula? Ya. ¿Qué es el A? Tienes que ver qué es A y qué es Es B. el A es la intersección, ¿no? El punto donde se corta el eje vertical. Exactamente. Entonces tienes que hallar la función de intersección punto eje. Ah, ok, Miss. Gracias. Ujú. Lo van terminando y lo suben acá al chat para ir revisándolo. Hagan su gráfico también. A ver, chicos, ¿cómo vamos? ¿Ya terminaron? Se acaba el tiempo para revisar y poder interpretar. A ver, ¿qué me dice Solano García? Milagros. Milagros, Solano. ¿Terminaste?
Bueno, yo voy a anotar a los alumnos que no están participando porque estoy llamando y no contestan. Asumo yo que no están presentes en la sala. No me parece que no estén presentes, pues. A ver, Solano no está presente. Veamos. García Ramos. Sí, profesora. ¿Cómo vamos? ¿Ya terminaste? Me falta el gráfico, profesora, siento que tengo un problema. Estoy en mi celular haciéndolo y ahí se complica. Dime cuánto te sale el coeficiente de correlación. Espérame. A ver, dime ahí cuánto te sale. 0.95. Correcto, muy bien, 0.95. ¿Y el coeficiente de determinación? 0.91. Muy bien, ya está, muy bien por ahí. Listo, muy bien. Ya su compañera nos ha dicho cuánto sale el coeficiente de correlación, el coeficiente de determinación. Ahora falta solamente la función de regresión, ¿no? Que es y, la función lineal. ¿Cuánto será la función lineal? ¿Alguien lo tiene ya? Y es igual a ¿cuánto? A mí me salió que Y es igual a 31.74 más 3.47x. Muy bien, excelente, así es. Y la gráfica falta ahora, ¿no? Muy bien, chicos, exactamente así es. Vamos a compartir entonces lo que yo he hecho acá. Aquí tenemos ya el coeficiente de correlación, voy a ponerlo en un cuadrito para poder entenderlo mejor. Ya, ahí está, el coeficiente de correlación, el coeficiente de determinación, la pendiente y la intersección. Y una vez que yo tengo la pendiente y el punto de intersección, ya obtengo pues la función, ¿no? Y igual a 3.4734x más 31.741. Esta gráfica, pongámosle título, porque a veces, bueno, en el gráfico anterior no le hemos puesto título, pero aquí en el título tenemos que identificar claramente cuáles son las variables que están correlacionándose. En este caso son las horas trabajadas versus las unidades producidas, ¿ya? Horas con unidades producidas. Y cuando uno hace el gráfico, también automáticamente nos aparece la fórmula, la función, en este caso, que es Y, la función Y, que es la que queremos. ¿Cuánto sería, a ver, para algún voluntario, cuánto se produciría si es que se trabaja 95 horas? ¿Cuánto se produciría, cuántas unidades se produciría si se trabaja 95 horas? ¿Cuántas? ¿Cuántas unidades se produciría si se Profesora, trabajan 95 horas? profesora, ¿Sí? sería 362, redondeado. Correcto, muy bien, excelente. Así es, chicos. Entonces, si se dan cuenta, esta información es bastante importante cuando uno quiere hacer proyecciones a futuro. Entonces, nos permite proyectarnos con cantidades a futuras. En este caso, si yo trabajo 95 horas, va a haber una producción de 362, como dijo su compañero, unidades producidas, ¿no? Entonces, nos permite proyectarnos. Entonces, como interpretación, el coeficiente de correlación es 0.95, lo que indica que existe un alto grado de correlación entre las horas trabajadas y las horas producidas. El coeficiente de determinación es igual a 0.91, que significa que es el 91%. Es bastante alto, ¿no? O sea, hay mucha seguridad, prácticamente un 9% que no son explicados, pero es bajo el porcentaje de la no explicación, y el 91% es bastante alto
que nos dan seguridad, para determinar claramente cuánto se va a producir con tal o cual cantidad de horas que se trabaje, ¿no? Porque el 91% es un porcentaje alto para tener mayor seguridad. Bien, ¿alguna pregunta, chicos, hasta aquí? A ver, me gustaría que si tienen alguna duda, por favor me la hagan saber para yo poder explicarles o ayudarlos. Los que terminaron, mándenlo por el chat para observarlo, si hicieron su trabajo, para poder anotar sus participaciones. A ver, ¿cuál era tu apellido, el joven que me dijo la respuesta de las horas? Herrera, profesora. Herrera. Muy bien, Herrera. Herrera Marcelo. ¿Quién más? La señorita que también trabajó. No vi su nombre. García Ramos, creo. Margarita, ¿eras Sí, tú? profesora. Sí, Sí, tú participaste, ¿verdad? sí, profesora. Ya, muy bien, García Ramos. A ver, García, Miguel García está mandando su trabajo de hoy. Vamos a chequearlo. Ajá. Muy bien. Ya, en el gráfico aquí ponle su título, porfa. Ya, siempre es necesario colocar un título porque a veces no sabemos qué significa, ¿no? A qué hace referencia. Entonces vamos a colocarle un... No puedo escribir. No puedo escribir, lo colocas entonces. Siempre con su título respectivo, ¿ya, chicos? Para poder saber a qué se refiere eso de ahí. Bueno, no puedo escribirlo. A ver, acá tenemos que él ha aplicado su fórmula, correcto. Claro, miren, si se dan cuenta, el Excel nos permite trabajar con las fórmulas sin necesidad de hacer todo el trabajito que ya lo hemos visto anteriormente. Pero acá su compañero también lo ha hecho con las fórmulas del PowerPoint que les he enviado. Ha llenado, ha completado. Ya está bien. No hay ningún problema, porque esto de acá es para trabajar la fórmula del PPT, ¿no? Y acá tú has hecho con las fórmulas del Excel. Sí, no hay ningún problema. Está correcto. Bien, chicos. Acá está su gráfico. Le pones su nombre al título, por favor. Y está muy bien. Entonces, como tarea, aquí hay una tareita, una pequeña tareita, que dice que lo tiene que hacer de manera individual. Una conocida marca de leche del Perú estudió la relación entre las ventas y la cantidad que gastaba en publicidad. A continuación se muestra la información de las ventas de los últimos 4 meses. Hallar e interpretar el coeficiente de correlación y determinación. ¿Ya? Por favor, lo hacen, lo interpretan y hacen una proyección para el mes de diciembre, ¿correcto? Gastos de publicidad, millones de dólares. Bueno, acá no hay. Bueno, no importa. Hacen su trabajito que dice acá, coeficiente de correlación y determinación, y lo suben, lo interpretan y lo suben al campus. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió la tareita? Chicos, García Chávez. Correcto. Nadie más que García Chávez me ha mandado su trabajo. Estoy considerando Y solamente se a mí. está cargando el mío. Ay, a ver. A ver. Yo sugiero que lo traten de hacer para poder ponerle sus calificaciones acá en el aula. Es necesario que ustedes tengan participación en clases, si no, ¿cómo voy a poder calificarlos su participación en clases? Tienen 0. A ver, acá su compañera nos está mandando. Puedes trabajar, ya, muy bien. Ya, muy bien. Listo, te falta el otro. Ah, no, espérate. Ese es el coeficiente de correlación. Te falta el coeficiente, la interpretación del coeficiente de determinación, ¿ya? No te olvides. Está correcto, muy bien.
lo ha desarrollado usando acá el Excel. Intersección, pendiente. Ya. Listo. Muy bien, chicos. Entonces, con esto estamos concluyendo la clase del día de hoy. Ella me ha mandado Marcelo Ábalos. Marcelo Ábalos. Muy bien, Andrea. Tú siempre estás pendiente de tus participaciones. Muy bien. Ramos García. A ver, veamos de Ramos García. Correcto. Muy bien. Te falta la interpretación nada más, ¿ya? Y el título nada más. Listo. Ramos García. No. García Ramos es. Listo. Nadie más. Tenemos 1, 2, 3 nada más. El resto se quedó dormido. Bien.